el reformismo son luchas reivindicativas. Lo mismo. Lo que pasó en Venezuela, lo que pasó en Bolivia, fueron luchas reivindicativas, no fueron reformas, fueron luchas reivindicativas y que se obtuvieron las luchas reivindicativas, pero que llegaron a nada. ¿No? Pero por ejemplo, tú me dices las revoluciones que sucedieron, por ejemplo, en Rusia, en China, ¿no? El bloque soviético, y que son capitalistas, por supuesto, porque ¿qué eran antes? ¿Qué eran antes de las revoluciones? Eran feudalistas. China era un país feudal, por supuesto, atrasado, completamente atrasado. Rusia, ¿qué era? Un zarismo, había esclavitud, ¿no? Desde ahí hasta con la revolución rusa y la revolución china, ¿cómo dejaron esos países? ¿Las dejaron igual en condiciones? No, les hicieron algo que se llama desarrollo. ¿Y tú sabes qué es desarrollo? Desarrollo es cuando pasas de una sociedad acabada a otra nueva sociedad. ¿A qué sociedad pasaron? A la capitalista. Otra sociedad, ya no era la sociedad anterior, era una nueva sociedad, era capitalista. China, una semifeudal, con esclavismo, con shogunatos, etc. ¿Qué pasó? Se transformó, cambió de donde estaba a otra sociedad nueva, hubo desarrollo. Ahora tú dime, si eso es algo que no ha logrado ninguna otra teoría. El liberalismo, ¿qué país ha hecho pasar del capitalismo a otra cosa nueva? Nada, ninguno, no hay desarrollo, en ningún momento ha habido desarrollo. La única teoría que ha dado desarrollo, por ejemplo, fue en China y Rusia. La desarrollaron de feudales a capitalistas. Imagínate, eso no pasó en ningún lado del mundo. La única teoría que funcionó y que hizo desarrollar esas dos sociedades fue la teoría que se aplicaron en China y Rusia. Imagínate, y hasta la actualidad no hay registrada una teoría que haya desarrollado a un país del feudalismo, la haya hecho superar al capitalismo. No hay ninguna teoría. A ver, y sucedió. Ahora, para decirte que de repente tú piensas que han estado mal. Mira, por ejemplo, Rusia en ese tiempo, en la Unión Soviética, era pionera. Ojo, era la primera en patentes. En patentes, la primera en patentes, por encima de Estados Unidos, por encima de Alemania, por encima de todo, la primera en patentes. Y en cárceles, tenía las mejores cárceles de todo el planeta Tierra, con sistemas de inclusión a la sociedad. Imagínate, los gulag, hay un desclasificado de la CIA, que lo pueden googlear, googleen desclasificado de la CIA, justamente que estudia los gulag, y dice que eran las cárceles más humanitarias que existían en la época, porque en comparación con lo que eran las cárceles de ese entonces de Inglaterra, lleno de presos políticos, de asesinatos, ¿cómo se llama? Incluso a la gente, incluso en Estados Unidos con Guantánamo, que a la gente la dejaban sin muertes cuando le liberaban y morían a los días de haber sido liberadas, por ejemplo. No, en comparación de esa, los gulag tenían sistemas de reivindicaciones y los presos que trabajaban en trabajo forzoso recibían sueldo. Incluso un nazi que estuvo preso fue tratado de su cáncer exitosamente y salió libre, ¿no? Después de cumplir su condena, ¿no? Imagínate, incluso hay un libro que se llama El Libro Negro del Comunismo, por ejemplo, que los mismos autores que escribieron ese libro tuvieron que salir a pedir perdón, porque lo que había pasado es que la editorial había puesto, dentro de una cifra de 150 millones de muertos, habían puesto a los que habían muerto por accidente, por vejez, por enfermedad, por cualquier cosa, ¿no? Todos lo sumaron. Entonces tuvieron que pedir perdón, y lo puedes googlear porque está ahí, todo está ahí, o sea, lo que te estoy diciendo es la verdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, como te explica ahorita, es que no fracasó, ha desarrollado una sociedad. Ahora, lo que pasa es que eso perdieron el poder, sí, mas no fracasaron, porque la política es el ejercicio del poder. Ahora, ¿ya no tienen el poder? Por supuesto que no lo tienen, porque hay un hegemón mundial. El hegemón mundial es el que tiene la hegemonía, o sea, el poder. ¿Y quién tiene el poder? Estados Unidos, pues. Gana 3 billones por emisión de una moneda. Sin hacer nada, solo por emitir. ¿No? Ya, ahora, y está más fuerte que nunca, pues no. Ahora, nosotros pensamos que sí, puede ser que caiga, pero sigue emitiendo. Hasta que no se haga un cambio, ¿no? Definitivo de la hegemonía de la moneda, todavía va a seguir estando fuerte, ¿no? A ver, dos cosas. Miren, cuando el amigo dice de que
hubo desarrollo tras las revoluciones que sufrieron lo que conformaron el bloque soviético, ¿ya? Desarrollaron la industria, dejaron de ser países semifeudales, agrarios, se convirtieron en países con gran desarrollo industrial, Rusia, China sobre todo, ¿no? Ya. Pero estaban dentro del marco de la teoría marxista. Y la teoría marxista, ¿qué decía? Sobre todo leninista, ¿no? De que las revoluciones tienen que darse en los países de economía atrasada, ¿ya? Para que logre tener éxito y se dé a nivel de todos los países, ¿no? El triunfo del socialismo y el comunismo, decía, ¿ya? Pero sin embargo, la historia que transcurrió fue diferente en la práctica, ¿no? No avanzaron hasta lo que decía Lenin, pues, esos países de economía atrasada, semifeudales, sino que se quedaron en un capitalismo de Estado como fin para sí, ¿no? Y desarrollaron la industria, como dices tú, ¿eh? No te estoy negando eso, son países poderosos, Rusia y China, ¿ya? Pero han pasado más de 100 años, pero están avanzando el comunismo, como decía la teoría de Lenin, o más bien se han convertido en hegemonías. Ahora voy a pasar al segundo punto. China ahora es una potencia económica y que está compitiendo con los Estados Unidos, ¿ya? También busca mercado de materias primas, mercado de consumos. Miren, eso es lo que hace China, pues, o sea, tiene una pugna geopolítica con los Estados Unidos. Y dicho sea de paso, los Estados Unidos, como potencia económica, ya está en decadencia. Y China está emergiendo como nueva potencia y mañana más tarde va a tomar el lugar de los Estados Unidos, a convertirse en una hegemonía mundial. O sea, en una palabra, con esto te quiero decir que China se está convirtiendo, o ya se ha convertido ya, en una potencia imperialista. Porque hay denuncias en los países del tercer mundo, miren, en América Latina, en Asia y en África, de que las empresas chinas que son del Estado, con ese capitalismo de Estado, saquean las riquezas de esos continentes. Contaminan la tierra y el agua, no respetan derechos laborales. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Mira cómo, o sea, tras las revoluciones que sufrió China, miren, ahora su plan es tomar posesión y competir con Estados Unidos para convertirse en la primera potencia imperialista. O sea, para eso fue la revolución que hicieron en esos países, ni que hablar de la Unión Soviética, cuando en el siglo XX también competía con Estados Unidos en la Guerra Fría, teniendo gobiernos títeres en el África, miren, teniendo como gobierno títere a Cuba. O sea, ese es el problema, pues. Por eso, ellos hicieron sus revoluciones, sí, y neutralizaron su economía, sí, pero ¿para qué a la larga? ¿En qué se convirtieron? Están avanzando siquiera, están dando su paso siquiera para llegar al socialismo y por ende para llegar al comunismo, porque esa es la tarea de todo país que con la teoría marxista, con la revolución, tiene como fin llegar al comunismo, hacia la formación del nuevo hombre, donde se extingue el Estado, la propiedad privada y las clases. Pero han pasado más de 100 años, Rusia, China, Corea del Norte, Vietnam. O sea, hay Estado, hay clases sociales y hay propiedad privada. O sea, por eso yo voy a eso, pues. No dio resultado con las revoluciones que hicieron en el siglo XX el llamado bloque soviético, porque están dentro del capitalismo y dependen del capitalismo para vivir, no pueden salir de ahí. Todavía están en proceso de industrialización. Te expliqué. ¿Qué cosa aportó? La revolución aportó el desarrollo. Cambiaron de una sociedad en la que estaban a otra nueva sociedad. Pasaron del feudalismo al capitalismo, con desarrollo acelerado en un tiempo récord que en ninguna otra sociedad se ha visto en todo el planeta Tierra. Tal cual sucedió. Eso nadie lo puede negar. O sea, se desarrollaron. Porque ¿qué significa desarrollo? O sea, desarrollo significa eso, pues, ¿no? El desarrollo de una sociedad a otra. No puede haber un desarrollo que no sea así social, ¿no? Tiene que ser social. Por ejemplo, nosotros pensamos que desarrollo es que las empresas inviertan, que construyan, pero no es un desarrollo. Desarrollo es el cambio de una sociedad menor a una sociedad mayor, ¿no? Eso es un desarrollo. Como pasó en la Rusia socialista, se convirtió en un país capitalista. Tuvo desarrollo social, tuvo desarrollo. La sociedad estaba en un nivel y pasó a otro siguiente nivel. Eso fue desarrollo. Y fue importante hasta que perdieron el poder. El poder lo dejaron de tener. Cayó. Por eso yo voy a eso, pues. Ya, ¿Te das cuenta? Claro, no, pero yo voy a eso. Claro, pero ahora, ¿para qué fueron las revoluciones entonces que hicieron? Claro, ahora yo te haría una pregunta, ¿no? Tú tendrías que preguntarte, ¿no? ¿Por qué perdieron el papel? ¿Y cuáles fueron los motivos que sucedieron y que originaron
el que pierdan el poder. Han habido factores, claro. Claro, entonces ahí tú tienes que atacar los factores objetivos y materiales que han existido. Tú no tienes que inventarte fantasmas, tú tienes que analizarlos, el contexto. Porque si yo me invento fantasmas, claro, cayeron y todo eso, sí, no, me estoy inventando, estoy intentando luchar contra un fantasma que he inventado, que lo he creado yo para echarle la culpa. No, pero son fantasmas, ¿no? Estás atacando un espectro que no existe, por ejemplo, ¿no? Y justamente no fue así, sino que hubieron otras cosas. Hay desclasificados de la CIA, la CIA tiene todo de cuenta qué es lo que pasaba dato por dato en la Unión Soviética, ¿no? Y dato por dato en qué cosas se inmiscuían y en qué cosas no. Incluso los secretarios generales del Partido Comunista, por ejemplo, soviético, eran militantes de la CIA, ¿no? que tenía un discurso que decía: mi objetivo es eliminar el comunismo a la faz de la tierra. ¿Quién lo dijo esto? Gorbachev, ¿no? Ya, eso lo dijo, y era secretario general del Partido Comunista. ¿Por qué crees? Porque perdieron el poder por infiltración, ¿no? Perdieron el poder, no porque fracasó la teoría. No por eso, eso tienes que entenderlo, ¿no? Eso es esencial, ¿no? Para entendernos. Si no lo entendemos, le vamos a echar la culpa a la gente, al actor, ¿no? Y no al guión, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Que es, vamos a echar la culpa a la carne y no al esqueleto. Son los fracasos, esa La estructura. Eso es lo que tenemos que sacar, porque eso es lo importante. Es la esencia, lo que hace que sea. Entonces eso tenemos que atacar. Entonces, claro, o sea, pero si nosotros le vamos a echar la culpa a un fantasma que estamos inventando, justamente decimos: claro, cayó, fracasó, el bloque socialista fracasó y no sirve para nada. No es así, porque no fracasó. Simplemente perdieron el poder por infiltración. La teoría continuó, la teoría elevó a un país de economía atrasada a economía más elevada, ¿no? Del feudalismo al capitalismo. Ya, pero el factor, hay un factor principal que no tomó en cuenta. Ese factor principal que dice que los países del bloque soviético no pudieron avanzar hacia el comunismo, ¿ya? Ha sido la fortaleza misma del capitalismo. Hoy en día el BRICS necesita de inversiones, necesita colocar sus capitales en todas partes, y lo está liderando China, ¿no? Con su aliado Rusia. La nueva ruta de la seda, miren, expandir su comercio, su sistema financiero. Ese es el plan, pues, de ese bloque que está liderando China junto a su aliado Rusia, que compite con el mercado norteamericano y europeo, pues. Miren, o sea, ¿qué significa todo eso, pues? Que el factor principal por qué el bloque soviético no pudo seguir avanzando hacia el comunismo era justamente la fortaleza del capitalismo. En una palabra, en el siglo XX el capitalismo no estaba en decadencia, sino que estaba todavía en su madurez, o en su plena madurez, ¿no? Y hasta ahora estamos viendo cómo, ahora con China, que va a liderar con la nueva ruta de la seda y el BRICS, significa pues que el capitalismo se va a extender por más años todavía. Pero ¿qué decía Lenin en su libro El imperialismo, fase superior al capitalismo, hace más de 100 años? Que el capitalismo va a continuar en una fase en decadencia, decía, ¿no? Un capitalismo en decadencia, un capitalismo en descomposición, un capitalismo agonizante, decía, ¿no? Déjame terminar, pues. Déjame terminar, pues. Lenin cita, sí, pero estoy incluso en la palabra, y a Kissinger, ¿no? Ya. Cita dos, ¿no? Y Kissinger era el liberal que decía que el capitalismo va a morir. Y era el liberal que decía que el capitalismo va a pasar a una nueva fase superior. Y Koslow era el socialdemócrata que decía que el capitalismo llegó a su fase final. Y Lenin se pone más del lado del liberal que del socialista, porque se dice que acá muere. Así dice clarito el libro. Pero cuando te toca hablar, me tengo que decir las palabras. Bien. No, pero cuando te toca hablar me refuta, pues, porque tengo que decir las palabras. No, claro, no, para decirte lo que dice el libro, nada más. Yo leí el libro, pues, el imperialismo, fase superior al capitalismo, de Lenin. De Lenin. Dice que el capitalismo ya está en decadencia, está en agonía, ¿ya? Pero han pasado más de 100 años y como que no se ha cumplido la teoría de Lenin. Así lo dice Lenin. Si está en agonía, si está en decadencia, entonces debería, ya en el siglo XX, cuando se dieron esas revoluciones del bloque soviético, ya hubiera caído, ¿no? Pero sin embargo el capitalismo hasta ahora se mantiene en pie, no cae. Solo son crisis periódicas que sufren.
Por ejemplo, las últimas crisis financieras que ha sufrido el capitalismo en Europa y en Estados Unidos, ¿no? ¿Ya? Las grandes recesiones, el crack de 1929, la Gran Depresión, miren, son crisis periódicas que sufre el capitalismo, pero de ahí se recupera y sigue funcionando como sistema, ¿ya? Inclusive no solamente Lenin, el mismo Engel, Federico Engel lo dice también en su libro El socialismo utópico al socialismo científico, también dice lo mismo, ¿ya? De que, o sea, la estatización que están haciendo algunos países de Europa significa que es un paso ya a una economía planificada a punto de darse, a una economía planificada socialista a punto de estallar, decía ella, miren, y eso lo dijo en 1880, pero ¿cuántos años pasaron desde esa fecha hasta el día de hoy, 2025? Más de 144 años, ¿no? Tampoco se cumplió lo que decía Engel, pues. O sea, en una palabra, la teoría de Engel y la teoría de Lenin son teorías de la revolución inmediata. No sé si alguien me puede corregir, pero yo veo así. ¿Qué dijo realmente Lenin? Sí. Pero sin embargo, miren, el capitalismo ahora con la nueva ruta de la seda y el 30 segundos. que lo está liderando China, el capitalismo todavía se mantiene y se va a extender por más años. Por eso digo pues que uno de los factores que hizo que cayera el bloque soviético y no avanzara hacia el comunismo fue la fortaleza del capitalismo. Y no como decía Lenin, que estaba en decadencia. ¿Te das cuenta? Entonces, miren, un factor que ha sido ya. Porque el bloque soviético siempre, como ya lo hemos observado en el siglo XX, estaba a la defensiva, nunca estuvo a la ofensiva. Quien estaba a la ofensiva era Estados Unidos, con su aliado la OTAN, ¿no? Ellos siempre estuvieron a la ofensiva, por eso en esa lucha de la Guerra Fría ganó lo que estuvieron en la ofensiva, y eso fue Estados Unidos y la OTAN, pues. Pero la Unión Soviética cayó, China tuvo que hacer reformas para abrir su mercado a la inversión privada, y ahora compite con Occidente, ¿para qué? Para hacer que el capitalismo, en vez de estar en decadencia y caiga, se extienda por más años. Tiempo. A ver, pero primeramente vamos a decir lo que dice Lenin en realidad en el libro. Lenin lo que hace es citar a dos personajes. A un socialdemócrata que decía que el capitalismo está en decadencia, decía el socialdemócrata, y que este va a ser el fin del capitalismo. El imperialismo va a ser el fin del capitalismo. Y el liberal, que era Hiswig, algo así, no sé pronunciar bien, ya era el liberal, en el que Lenin se pone del lado del liberal, porque el liberal dice que no, que el capitalismo lo que va a pasar es que va a mutar a una forma nueva, que es la forma imperialista, que es una nueva fase superior del capitalismo. Y Lenin dice que sí, efectivamente, se pone del lado del liberal y en contra del socialdemócrata. ¿Ya? Eso es lo que sucede. O sea, cuando uno lee hay que leer el libro, no que nos cuenten. De repente nos han contado y no hemos leído el libro. Ahora, cuando justamente lo de Alemania, se calienta el debate. En Alemania, por ejemplo, hay algo muy esencial, ¿no? Los sindicatos estaban muy fuertes en Alemania, la teoría estaba fuerte. ¿Y qué pasó? ¿No? Pasó de que un hombre funda lo que sería el proto estado de bienestar, dando reivindicaciones sociales a todo el mundo. ¿Para qué? Para frenar el avance socialista, porque se venía la revolución. Y crearon ¿cuál? Lo que al final de todos desarrollaría en la escuela de Friburgo, ¿no? El ordoliberalismo, ¿cómo se llama? La teoría planificada de Estado liberal. Un Estado planificado, o sea, una teoría social planificada. ¿De dónde se derramaría otra teoría que hoy día la vivimos acá, pues, ¿no? Que sería la teoría la SP, ¿no? La economía social de mercado, etcétera, ¿no? Entonces, y viene de la escuela Friburgo, en Alemania, pues, ¿no? Entonces, como te digo, ¿no? Otto Bismarck funda, pues, no, crea lo que es el estado de bienestar, dando beneficios sociales, apoyos sociales, dádivas y todo, porque se venía el avance socialista, se venía la revolución en Alemania, y con el estado de bienestar la frenaron. Un minuto. Frenaron el estado de bienestar. O sea, como te digo, si tú vas a analizar la historia, los sucesos, sin tener en cuenta los sucesos históricos, estamos haciendo un análisis ahistórico. Y cuando nosotros hacemos un análisis ahistórico, estamos quitándole lo más importante del análisis. ¿Cómo se llama? La metodología historicista, que es importantísimo para poder analizar los sucesos. ¿Qué tal el debate académico? Listo. Mira, hace más de 70 años que no se ha dado una tercera guerra mundial. Después de la primera se dio la segunda guerra mundial. Pasaron 20 años. ¿Ya?
Pero desde 1945, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, pasaron 20 años, 30 años, 50 años, 60 y 70 años. Inclusive ahora prácticamente son 75 años, pero no se dio una tercera guerra mundial. Después de las guerras mundiales que se han dado, hubieron revoluciones. Después de la Primera Guerra Mundial se dio la revolución bolchevique, ¿no? Intentaron dar revoluciones en Alemania, pero fracasaron. Pero la revolución bolchevique fue la que tuvo éxito, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial. Después viene la Segunda Guerra Mundial, cuando termina en el año 45. También hubieron revoluciones en el África, ¿no? En el Asia, ¿ya? Y también aquí en América, ¿no? Ya en varios países del tercer mundo. Cuba, en el caso de Cuba, ¿no? Vietnam, ¿no? Países africanos que se libraron del colonialismo, ¿no? Tras la Segunda Guerra Mundial. Pero desde el año 45 hasta el día de hoy, pues, estamos en 2025. Son ya prácticamente 75 años, pero no se ha dado una tercera guerra mundial. ¿A qué se debe eso? Bueno, los países que estuvieron implicados en la Segunda Guerra Mundial prometieron no enfrentarse nunca más. Y parece que han cumplido esa promesa. Porque si se da una tercera guerra mundial, ahí sí, automáticamente el capitalismo caería, ¿no? El mundo desaparece. Y se darían otras revoluciones. Se darían nuevas revoluciones tras la tercera guerra mundial. ¿Ya? Contraataque Entonces, de Miguel. ahí recién habrían las condiciones objetivas para que el capitalismo cayera o para que el capitalismo caiga, ¿no? Y ahí recién se dan las revoluciones socialistas en todo Se el viene mundo. la refutada. Pero el problema es que no se da esa tercera guerra mundial. Para que creen las condiciones y se instaure el socialismo como un sistema mundial que tome el lugar del capitalismo. Ahora tú dices que no se va a dar. Entonces me está dando la razón a mí cuando digo que el capitalismo se va a extender por más años. Ahora China que está liderando la nueva ruta de la seda y el BRIC. ¿Te das cuenta? Hay algo que cuando me he contado que es Por súper eso, cierto. para terminar, Así la fortaleza del capitalismo es la teoría que a la final tú me estás dando la razón, porque yo también te siento. Está fuerte hasta el día de hoy. Pero tú te estás entendiendo capitalismo de otra forma. A ver, por ejemplo, hace rato definiste el capitalismo como el bloque norteamericano, ¿no? Que estaba en contra, por ejemplo, como está en contra, por ejemplo, de la Unión Soviética, ¿no? El capitalismo norteamericano contra el socialismo de la Unión Soviética. Pero yo ya te expliqué que la Unión Soviética lo que hicieron fue desarrollar el capitalismo. Entonces ahí había capitalismo contra capitalismo. Porque ¿qué es el capitalismo? ¿Qué es el capitalismo? Es una etapa social, una condición histórica social, donde las relaciones de producción ya no son de vasallaje, señor feudal, ya no lo son. Son relación directamente con el capital y el medio de producción. A eso es. Y el sujeto, el hombre, es mercancía. Eso es lo que hoy en día entendemos por capitalismo, ¿no? Y eso está en todo el planeta Tierra, está en todo el planeta Tierra. Todo el planeta Tierra es capitalista. Por lo tanto, el mundo sigue dependiendo del capitalismo hasta el día de hoy. El mundo es capitalista. Ahora, hay capitalistas que entienden que vivimos en una sociedad capitalista y hay que desarrollar el capitalismo hasta su máxima expresión. Pero hay otros que no. ¿Me entiendes? ¿No? Entonces, eso es lo que hay que entender. El capitalismo tiene que desarrollarse hasta su máxima expresión para poder nosotros desarrollar una nueva sociedad, un nuevo Estado, así como la república reemplazó a la monarquía, así la república tiene que ser reemplazada por un Estado del nuevo tipo, un partido-Estado. Entonces, en conclusión, para tu pregunta, a ver, déjalo ahí. Terminar nomás así rapidito ya. Para matar. Claro, para terminar así rapidito nomás, hay que entender, por ejemplo, como decía Antonio Escotado, por ejemplo, si pasa una tercera guerra mundial acá, ¿no? Lo que sucede es que una guerra, como entendemos en este término, ¿no? Enfrentamiento bélico, ¿no? Esto lo que va a suceder es que al final el mundo se termine por extinguir. Imagínate detonar, ¿no? la bomba de hidrógeno, es perder las 3/4 partes, ¿no? del territorio mundial y las bombas atómicas. No solamente las que tiene Rusia, sino también las que tiene China, las que tiene Corea, las que tiene Estados Unidos, las que tiene Francia, la ¿no? India. La India, por ejemplo. O sea, que estamos hablando de que detonen todas estas bombas, estamos hablando de que vamos a perder, ¿no? un 75% de
territorio habitable, ¿no? ¿Dónde vamos a vivir? Ojo, el efecto nuclear no se pasa de la noche a la mañana. Tiene que pasar muchos años para que pase ese efecto. Las personas van a tener hijos deformes y todo eso. O sea, la humanidad va a seguir sobreviviendo. ¿Podremos sobrevivir en ese 25% de territorio infestado y contaminado? ¿Podremos vivir? O sea, por eso los países se abstienen, ¿no?, por la cantidad de armas masivas de atacarse bélicamente. Las guerras que se están dando ahorita, por ejemplo, son por terceros. ¿Qué hacen? Utilizan a otros países para luchar con otro país que utiliza a otro país para que se enfrenten entre ellos. Por ejemplo, Rusia puede usar a Siria, ¿no?, para enfrentarse a otro país que Estados Unidos utiliza para enfrentarse, ¿no?, a Rusia, por ejemplo, y utilizan países para enfrentarse entre sí, ¿no? Pero no se están enfrentando directamente a las potencias, jamás se van a hacer daño, no se van a tocar. Sí, pero el tema central era las revoluciones. ¿Para qué se hicieron? ¿Ah? El tema del debate era la revolución, que tú estabas diciendo de que... Claro, sigue trayendo. ¿Para qué se hicieron las revoluciones entonces si los países del bloque soviético a las finales, como estamos viendo, dependen y siguen dependiendo del capitalismo? No han salido de ahí. Entonces, por lo tanto, las condiciones objetivas en el siglo XX no estaban dadas para la revolución socialista. Ese es el punto principal del debate. ¿Te das cuenta? Por eso es que la propuesta de los pueblos hoy en día es la lucha reivindicativa. Por lo tanto, no está siendo dialéctico al decir eso. Esa es la conclusión. La lucha reivindicativa es la tarea de los pueblos, por lo tanto. Mientras tanto también, ¿no? Porque sabemos pues que la revolución... Pero ¿cómo sigue? La revolución, como ya se ha visto, no es de la noche a la mañana. Ese fue el error que cometieron pues, los dirigentes comunistas. Pensaron que la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Ahora se sabe que no es así, pues, sino que es un proyecto a largo plazo. Mientras tanto, la lucha reivindicativa es la tarea de los pueblos.